Un brindis, dijo mi esposa, por el perdedor que firma los cheques pero nunca será mi verdadero amante. Después de amarla y cuidarla durante 15 años, con calma puse una llave sobre la mesa. Su padre la vio, leyó la nota adjunta y su rostro palideció. Rose, dime que no. Mira, he ido a muchas fiestas en mi vida. Fiestas de cumpleaños donde la tía borracha de alguien decide contarle a todos sobre su colonoscopía. Fiestas de jubilación donde hombres adultos lloran con whisky barato sobre los buenos tiempos que en realidad no fueron tan buenos. Recepciones de boda donde el discurso del padrino se sale tanto de control que uno pensaría que está buscando un especial de Netflix. Pero nada, y quiero decir absolutamente nada, me preparó para el momento en que mi esposa, con la que llevo 15 años de matrimonio, se plantó en nuestra fiesta de aniversario. La copa de champán alzó en alto como la prima sin clase de la Estatua de la Libertad y decidió asarme como si fuera un malvavisco en un campamento de verano sádico. Para el perdedor que firma los cheques pero nunca será mi verdadero amante, anunció Rose, su voz resonando por todo el salón con la clase de proyección que haría llorar de envidia a los directores de Broadway. La lámpara de araña de cristal sobre nosotros pareció atenuarse ligeramente, como si incluso ella se avergonzara de presenciar este desastre. 80 personas, 80 malditas personas, estaban apiñadas en esa sala, vestidas con sus mejores atuendos de cóctel, sosteniendo sus elegantes bebidas con el meñique en alto. Y todos lo oyeron. El brindis que pasaría a la historia. El brindis del que se hablaría en los clubes de campo durante años. El brindis que me hizo desear haberme dedicado a la bebida como pasatiempo en lugar de solo como una actividad ocasional de fin de semana. La reacción fue inmediata y visceral. Se produjo una exclamación colectiva que recorrió a la multitud como una ola en un partido de béisbol. Solo que en lugar de alegría y espíritu de equipo, fue pura sorpresa y vergüenza ajena. Luego vino la risa nerviosa. Ya saben, esa risa extraña e insegura que suelta la gente cuando no sabe si algo es una broma o si está presenciando un crimen real. ¿Y sus amigas? Ay, esas arpías no se molestaron en reír nerviosamente. Se rieron disimuladamente, tapándose la boca con sus manos cuidadas como si estuvieran en el instituto, de pie junto a sus taquillas, viendo cómo les quitaban los pantalones a unas pobres novatas en el pasillo. Estaban reviviendo sus días de gloria, y al parecer, yo era la que las entretenía. Mientras tanto, allí estaba yo. Su prometido. Oh, espera, mejor no. Su marido. Yo. El hombre que pasó 15 años de su vida con esta mujer. El tipo que le sujetó el pelo cuando se intoxicó con comida de ese restaurante de sushi de mala muerte que, según ella, era auténtico. El tipo que la escuchó quejarse de su madre durante horas, asintiendo con compasión mientras se preguntaba en secreto si podría fingir mi propia muerte y empezar de cero en Perú. Me quedé allí sentado, parpadeando como un idiota que se había equivocado de reunión de Zoom sin querer y ahora estaba atrapado en la pesadilla corporativa de alguien más. Mi cerebro estaba haciendo eso de que se cortocircuita por completo, como cuando tu computadora se congela y ni siquiera puedes mover el cursor del mouse. ¿De verdad acaba de decir eso? ¿De verdad pasó? ¿Me está dando un derrame cerebral? Pensarías que esta sería la parte en la que pierdo la cabeza, ¿verdad? La parte en la que me levanto, doy vuelta a la mesa entera como un héroe de película de acción, hago volar los centros de mesa. Veo la porcelana romperse contra el suelo de mármol y salgo hecho una furia gritando algo memorable y genial. Pensarías que tomaría el micrófono y le soltaría una respuesta demoledora que la haría llorar lágrimas de rímel sobre su champán caro. Uno pensaría que al menos le tiraría un panecillo a la cabeza. Pero no. Nada de eso pasó. Porque esto es lo que pasa con ser sorprendido por la humillación pública. Tu cuerpo entra en un extraño modo de piloto automático donde te vuelves anormalmente tranquilo. Es como si tu cerebro decidiera que, ya que estás en el infierno, más vale que seas educado al respecto. Así que, en lugar de armar un escándalo, metí la mano en el bolsillo de la chaqueta con calma, despacio, como si buscara un paquete de chicles o unas mentas para el aliento. Y saqué una pequeña llave de latón, nada del otro mundo, una llave cualquiera. Pero esta tenía una pequeña etiqueta con 2 caracteres y una letra, 23C. La puse sobre el mantel blanco, justo al lado de la crème brûlée que nadie había tocado todavía porque estábamos demasiado ocupados viendo cómo mi matrimonio se desmoronaba en tiempo real.
La llave hizo un pequeño tintineo al golpear el plato, un sonido muy leve, pero en ese instante de silencio, bien pudo haber sido un disparo. Rose seguía allí de pie, disfrutando de su momento de gloria, probablemente pensando que había dado el golpe de gracia del siglo. Tenía una sonrisita de suficiencia en el rostro, la clase de expresión que decía que creía haber ganado algo. Sus amigas seguían riéndose, probablemente ya planeando cómo contarían esta historia en su próxima reunión del club de lectura, donde nunca se hablaba de libros. Pero entonces noté un cambio. Su padre, Richard, había estado aplaudiendo con todos los demás. Ese aplauso cortés e incómodo que da la gente cuando no sabe qué más hacer con las manos. Pero él dejó de aplaudir. Se quedó paralizado en el aire, con las manos suspendidas como si lo hubieran detenido un control remoto. Observé cómo la mirada de Richard se posaba en la llave de latón, y luego en la pequeña nota que le había pegado. Su rostro, ruborizado por el vino caro y la vergüenza ajena hacía apenas unos segundos, empezó a palidecer, como si alguien le hubiera abierto una válvula en la base del cráneo y le hubiera salido toda la sangre. Pasó de ser un padre de club de campo con las mejillas sonrosadas a palidecer en 3 segundos. Fue realmente impresionante desde el punto de vista médico. Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse como un pez jadeando en un muelle. Extendió la mano hacia la llave, temblando ligeramente, pero no la recogió. Se quedó mirándolo como si fuera a explotar. Entonces croó. Y quiero decir, croó literalmente. Su voz salió estrangulada y desesperada, se levantó. Dime que no lo hiciste. Por palabras. Eso fue todo lo que logró decir. Pero esas 4 palabras tenían el peso de un hombre que de repente se dio cuenta de que su hija acababa de meter la pata de una manera que no se podía arreglar con dinero, contactos ni una llamada a su amigo abogado que le debía un favor. Esas 4 palabras contenían el horror naciente de un padre que acababa de ver cómo su imperio cuidadosamente construido se desmoronaba porque su hija no pudo mantener la boca cerrada ni una sola noche. La sonrisa de Rose se desvaneció. Solo un poquito. Una grieta en la fachada. Miró a su padre, luego a la llave, y luego a mí. Por primera vez esa noche, vi un destello en sus ojos que podría haber sido preocupación. Podría haber sido miedo. Quizás fue el primer atisbo de comprensión de que acababa de cometer un error catastrófico. Pero era demasiado tarde. Demasiado tarde. La llave estaba sobre la mesa. La nota era visible. Y su padre parecía a punto de sufrir un infarto mientras comía bisque de langosta. Lo que pasa con la venganza es que la gente siempre espera que sea ruidosa y dramática. Esperan gritos, amenazas y quizás algunos daños materiales leves. ¿Pero la mejor venganza? ¿La que realmente perdura? Es silenciosa. Es calculado. Es una llave de latón colocada en una mesa junto al postre mientras 80 personas observan en un silencio confuso. Es la cara de tu suegro al darse cuenta de que su yerno no es tan fácil de convencer como creía. Es el momento en que todos en esa sala comprenden que algo importante acaba de suceder, aunque aún no sepan qué. Bóveda 23 C. 2 números y una letra. ¡Qué combinación tan simple! Pero a veces las cosas más simples son las que más pesan. Y mientras estaba allí sentada, viendo el rostro de Richard pasar por varias etapas de pánico, viendo cómo la confianza de Rose comenzaba a flaquear, viendo cómo sus amigas dejaban de reír poco a poco al percibir el cambio de energía, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Calma. La serena satisfacción de un hombre que acaba de jugar su mano a la perfección. ¿Querían un brindis? Pues lo consiguieron. ¿Querían drama? ¡Ay, cariño! El espectáculo apenas comenzaba. ¿Y lo mejor? No había dicho ni una palabra. Así que ahí estaba Rose, todavía de pie a la cabecera de la mesa, como esperando una ovación que nunca llegará. Y su padre, sentado allí, con cara de que le acababan de decir que toda su cartera de acciones estaba invertida en Enron en 2001. La sala tenía una energía extraña, como si todos quisieran irse a la vez, pero no pudieran apartar la mirada del desastre que se desarrollaba ante ellos. Es la misma energía que sientes cuando ves un accidente de coche en la carretera. Sabes que no deberías mirar, pero maldita sea, estás reduciendo la velocidad para ver mejor. ¿Yo? Estaba harto.
total y absolutamente harto. No en el sentido dramático del salgo de aquí hecho una furia y doy portazos, sino en el de tengo mejores cosas que hacer que ver cómo continúa este circo. Aparté la silla de la mesa, y debo confesar, incluso ese simple gesto me pareció cargado de significado. Las patas de la silla hicieron un suave roce contra el suelo de mármol, no lo suficientemente fuerte como para llamar la atención, ni lo suficientemente dramático como para parecer que estaba haciendo una declaración, solo lo suficiente para indicar que me iba de esta pesadilla. No iba a darles a estas personas la satisfacción de verme perder la calma. Este no era Jerry Springer. Este no era Maury Povich. Esto no era un reality show cutre donde la gente tira bebidas y voltea mesas con música dramática de fondo. Me levanté lentamente, me ajusté la chaqueta, porque incluso en momentos de catástrofe personal, hay algo que decir sobre mantener la dignidad, y empecé a caminar. Simplemente caminar. Un pie delante del otro, como si tuviera que ir a algún sitio que no fuera esta maldita fiesta de aniversario del infierno. Pasé junto a las bandejas de postres, que seguían repletas porque todos habían estado demasiado ocupados viendo mi humillación pública como para comerse los carísimos Petit Fours. Pasé junto a la fuente de chocolate que Rose había insistido en que necesitábamos, aunque yo le había dicho que las fuentes de chocolate eran de mal gusto y me recordaban a los bailes de secundaria. ¿Adivinen quién tenía razón? Pasé junto a la escultura de hielo de dos cisnes formando un corazón, porque, al parecer, nada representa el amor eterno como el agua congelada que se derretirá en un charco a medianoche. Luego pasé junto al tío Jerry, el hermano de la madre de Rose, que estaba borracho, intentando guardar botellas de vino con naturalidad, como si estuviera en un buffet libre. Llevaba una botella roja de lo que probablemente era un Cabernet de $200 hasta la mitad de su chaqueta deportiva, mirando a su alrededor con nerviosismo para ver si alguien lo notaba. Me di cuenta, Jerry. Me di cuenta, y sinceramente, bien por ti. Toma el vino. Llévate todo el vino. Llévate toda la barra si quieres. Ya lo pagué, así que alguien podría disfrutarlo. Al menos Jerry tuvo la decencia de robarme en lugar de humillarme públicamente. Esa es la clase de integridad que puedo respetar. Llegué a la entrada principal, donde estaba el aparcacoches. Un chico que no tendría más de 22 años, con un chaleco 2 tallas más grande y una pajarita que parecía estrangularlo lentamente. Me vio venir y se animó de inmediato, probablemente agradecido de tener algo que hacer además de quedarse ahí parado fingiendo que no había oído a mi esposa llamarme perdedor delante de Dios y de todos. Me dedicó una sonrisa enorme e indiferente y me saludó alegremente. ¿Coche, señor?, preguntó, ya buscando su pequeño portapapeles donde había anotado qué vehículo pertenecía a cada invitado. Me detuve y lo miré de verdad. Este pobre chico no tenía ni idea de lo que acababa de pasar dentro. Solo hacía su trabajo, era educado, intentaba ganarse la propina de la noche. Una parte de mí lo envidiaba. Otra parte quería ser como él. Alguien que pudiera vivir al margen de este desastre sin verse afectado por la explosión. No, gracias, dije, y no pude evitar una sonrisa amarga que se dibujó en mi rostro. Me gusta dar un largo paseo después de ser castrado en público. La sonrisa del niño se congeló. Sus ojos se abrieron de par en par. No tenía ni idea de cómo responder a eso, y sinceramente, no lo culpé. Eso no es lo que enseñan en el curso de ballet parking. Cómo manejar a huéspedes borrachos. Claro. ¿Qué hacer si alguien vomita en sus propios zapatos? Por supuesto. Cómo responder cuando un invitado hace una broma sobre el colapso de su matrimonio. Sí, eso no está en el manual. Se quedó ahí parado, con la boca entreabierta y el portapapeles colgando flácidamente a su lado. Me reí. Una carcajada corta y aguda que probablemente sonó un poco desquiciada. Él no se rió conmigo. Pero yo sí. Porque llegados a este punto, ¿qué más podía hacer? Empecé a bajar la colina, dejando atrás el lugar. El espacio para eventos era uno de esos lugares que la gente adinerada alquila para presumir. Columnas de piedra, paredes cubiertas de hiedra y esas elegantes luces que hacen que todo parezca sacado de una revista de decoración. Se encontraba en la cima de una colina con vistas al valle, y el camino de entrada serpenteaba entre jardines impecablemente cuidados, con pequeñas luces solares a lo largo del sendero.
Muy pintoresco. Muy romántico. Aquí es donde los cuentos de hadas se hacen realidad. Solo que mi cuento de hadas se había convertido en una historia de terror en algún momento, cuando Rose decidió que yo era un blanco aceptable para la burla pública. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara mientras caminaba, y respiré hondo, dejando que llenara mis pulmones. Me sentí bien. Limpio. Como si respirara por primera vez en horas. Quizás años. El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de esos ridículos tonos naranja y rosa que parecen falsos pero no lo son. La naturaleza ofrecía un espectáculo, completamente indiferente al drama personal de un hombre de mediana edad cuya esposa acababa de quemar su matrimonio por pura diversión. Había algo reconfortante en eso. El mundo seguía girando. El sol seguía poniéndose. La vida seguía, tuvieras o no la peor noche de tu vida. Al pie de la colina, justo donde el elegante camino de entrada se unía a la carretera donde la gente común conducía sus coches, me esperaba mi camioneta. Una camioneta hermosa, confiable y sin pretensiones. Una Ford F-150, azul oscuro, con el barro justo en las llantas para demostrar que se usaba para trabajar de verdad, en lugar de estar guardada en un garaje como símbolo de estatus. Rose siempre había odiado esa camioneta. Quería que comprara algo más sofisticado. Un BMW. Un Mercedes. Algo que gritaba, tengo dinero y necesito que lo sepas. Pero me quedé con la camioneta, en parte porque era práctica, en parte porque la molestaba, y en parte porque a veces necesitas algo en tu vida que sea solo tuyo, que nadie más haya tocado, influenciado ni criticado. Me detuve al llegar, rozando el frío metal del portón trasero con la mano. Y entonces sonreí. Sonreí de verdad, por primera vez en toda la noche. Porque noté algo que llevaba meses esperando, algo que había planeado. La matrícula. Terminó en el 23C. La misma combinación de la llave de la bóveda que acababa de dejar en la mesa junto a la crème brûlée. La misma llave de la bóveda que había hecho palidecer a Richard, como si alguien le hubiera desconectado el alma. La misma llave de la bóveda que representó la culminación de meses de cuidadosa planificación y preparación. ¿Fue poético? Quizás. ¿Fue mezquino? Totalmente. ¿Me importó? Ni un poquito. Algunos podrían considerarlo excesivo, igualar tu matrícula con tu plan de venganza. Probablemente tengan razón. Pero esto es lo que pasa con ser sistemáticamente irrespetado durante 15 años. Te ganas el derecho a ser un poco más cuando finalmente decides hacer algo al respecto. Te ganas el derecho a tener matrículas y llaves de bóveda iguales. Te ganas el derecho a planificar tu estrategia de salida con la atención al detalle que suele reservarse para operaciones militares o atracos realmente complicados. Saqué las llaves del bolsillo, las llaves normales, no la llave de la bóveda de latón que me estaba provocando ataques de pánico en mi fiesta de aniversario, y abrí la camioneta. El interior olía a café y cuero, y a ese aroma particular de caos controlado que se desprende de usar el vehículo para otras cosas que no sean ir a almorzar. Me subí al volante, ajusté el retrovisor y me quedé sentado un momento en la creciente oscuridad. Subiendo la colina, podía ver las luces del local, cálidas y acogedoras, como si no pasara nada. Me imaginaba a Rose allí arriba, probablemente todavía intentando averiguar qué demonios había pasado, a su padre probablemente sufriendo una crisis nerviosa, a su madre probablemente exigiéndole explicaciones que nadie podía darle aún. Pero ese ya no era mi problema. No esta noche. Quizás nunca más. Giré la llave de contacto y el motor rugió con ese rugido satisfactorio que solo un motor de camión bien mantenido puede producir. Puse la marcha, miré los espejos como un adulto responsable y arranqué. Sin chirridos de neumáticos. Sin una aceleración drástica. Solo un hombre que se alejaba de una fiesta que, técnicamente, había organizado para sí mismo, rumbo a un futuro que de repente parecía mucho más interesante que su pasado. Mientras conducía, miré una vez más por el retrovisor las luces que se alejaban del local. Adiós, Rose. Adiós, fiestas elegantes. Adiós, 15 años conformándome con menos de lo que merecía. Hola, Refugio 23C. Hola, papeleo. Hola, dulce y calculada venganza. Llámalo poético.
Llámalo mezquino. Yo lo llamé papeleo. Y yo iba a disfrutar de cada firma. Así que mientras Rose y su pandilla de chicas malvadas probablemente seguían en la fiesta, riéndose de lo mucho que me faltaba y dándose palmaditas en la espalda por ser tan atrevidas y valientes, yo estaba a 130 kilómetros de distancia, en el motel Lakeside. En la habitación 6, para ser exactos. Y déjenme decirles que el Lakeside Motel no iba a ganar ningún premio por alojamiento de lujo en un futuro próximo. Este lugar hacía que un Motel 6 pareciera el Ritz-Carlton. Pero tenía 3 cosas a su favor. Era barato. Estaba lejos de Rose y su circo. Y lo más importante, a nadie le importaba quién era yo ni cómo había pasado la noche. La habitación en sí era exactamente lo que se esperaría de un lugar llamado Lakeside Motel que cobraba $49 por noche. La alfombra era de ese color marrón industrial, diseñado específicamente para ocultar décadas de manchas en las que uno no quiere pensar. La colcha tenía un estampado floral intenso en tonos naranja y marrón que no había estado de moda desde 1978. Había un televisor atornillado a la cómoda. Porque, al parecer, el robo de televisores era un grave problema allí, y captaba unos 7 canales si mantenías la boca bien cerrada y te apoyabas en una pierna. El baño era más o menos del tamaño de una cabina telefónica, con una ducha con 2 niveles de presión de agua, un goteo decepcionante o una manguera de bomberos intentando arrancarte la capa superior de la piel. Pero el verdadero encanto de la habitación 6 era la vista. Y uso la palabra encantó con mucha ligereza. La ventana daba a lo que el motel llamaba con optimismo un lago, pero que en realidad era más bien un gran estanque con delirios de grandeza. La mitad estaba congelada porque era finales de octubre y, al parecer, esta masa de agua en particular no había recibido la advertencia de mantenerse líquida todo el año. En los bordes se veían unos juncos tristes, marrones y secos, que sobresalían del hielo como la versión natural de un mal día de pelo. Muy romántico. Muy pintoresco. Un lugar donde los sueños se desvanecen. Pero, sinceramente, después de la noche que pasé, esos juncos medio congelados eran mucho mejores que las arañas de cristal y las esculturas de hielo. El calefactor del rincón vibraba como si intentara comunicarse en código Morse, o tal vez como si albergara el fantasma de un mapache furioso. Cada pocos minutos, resoplaba, hacía ruido metálico y desprendía un olor a quemado que me hacía preguntarme si debía preocuparme por una intoxicación por monóxido de carbono. Pero sí producía calor, más o menos, y con eso me bastaba. No estaba aquí para crear ambiente. No estaba aquí para dormir bien. Estaba aquí porque a veces, cuando tu vida se desmorona en una fiesta elegante, necesitas reagruparte en un lugar donde a nadie se le ocurra buscarte. Dejé caer las llaves en la mesita de noche, que se tambaleaba porque una pata era más corta que las otras, claro, y me senté en la cama. Los muelles crujieron de forma amenazante, como si dudaran si aguantarían mi peso. No había traído mucho. Nada de maletas llenas de artículos de aseo y ropa para cambiarme, como si estuviera planeando una escapada. Nada de rifles, armas ni nada que pareciera la primera escena de una serie policial donde el marido agraviado pierde los estribos. Solo una cosa. Un maletín de cuero negro que parecía completamente fuera de lugar en esa habitación de motel destartalada. Lo dejé en la cama junto a mí y lo abrí. Dentro había 3 carpetas, cada una etiquetada con pestañas profesionales y pulcras que gritaban: llevo tiempo planeándolo y no voy a andar con rodeos. La primera carpeta, plana de divorcio. Limpio, sencillo, directo. Toda la documentación ya preparada, revisada y certificada. Solo faltaban firmas. La segunda carpeta, plan B, desalojo. Porque, al parecer, cuando le faltas el respeto sistemáticamente a alguien durante 15 años, no puedes seguir viviendo en la casa que compró. Y la tercera carpeta, mi favorita, el plan C nuclear. Aún no la había abierto. La estaba guardando. Como un buen vino o un buen chocolate. Hay cosas que hay que saborear en el momento justo. Saqué mi teléfono, que había estado vibrando intermitentemente con mensajes y llamadas que había ignorado con alegría, y revisé mis contactos hasta encontrar el nombre que buscaba. La señora Harriet Ali, Esquire. Una abogada de herencias excepcional. La mujer que me ayudó a organizar todo esto, que escuchó mis ideas,
que probablemente al principio parecían descabelladas, y que simplemente asintió y dijo, «Puedo trabajar con eso». Me encantó la señora Eali, no en un sentido romántico. La mujer tenía 73 años y estaba felizmente casada con su esposa desde hacía 40 años. Pero la amé como se ama a alguien que te ve en tu momento más vengativo y no te juzga, solo toma nota. Apreté el botón de llamada. Sonó 2 veces antes de que contestase. Me preguntaba cuándo llamarías, dijo, sin preámbulos ni charlas triviales. Eso era otra cosa que me encantaba de la señora Eali. No perdía el tiempo con palabras amables. Supongo que el brindis se hizo realidad. Ah, sí, se hizo realidad, dije, apoyándome en el cabecero, que inmediatamente protestó con un fuerte crujido que me hizo preguntarme si estaba a punto de caer al suelo. Me llamó perdedor, que firma los cheques pero nunca será su verdadero amante. Delante de 80 personas, incluyendo a su padre, hubo una pausa. Entonces la señora Eali emitió un sonido que era mitad risa, mitad bufido. Bueno, eso sin duda justifica la activación de los paños. ¿Dejaste la llave? La dejaste justo al lado de la crème brûlée, confirmé. Richard parecía a punto de sufrir un infarto. Fue hermoso. Seguro que sí, dijo la señora Eali, y pude percibir la sonrisa en su voz. ¿Así que vamos a hacer esto? ¿De verdad vamos a hacer esto? Activar 23C. Lo dije con calma y firmeza, como si estuviera pidiendo un café en lugar de desencadenar un plan cuidadosamente orquestado que desmantelaría la vida entera de mi esposa. Y comenzaría la cronología. No preguntó por qué. Eso era lo que pasaba con los abogados como la señora Eali. Los realmente buenos. Los que habían ejercido la abogacía desde antes de que yo naciera. Los que habían visto todo tipo de drama y disfunción humana. No necesitaban historias de fondo. No necesitaban explicaciones ni justificaciones ni largos discursos sobre sentimientos heridos y confianza rota. Solo necesitaban firmas. Necesitaban datos. Necesitaban fechas, horas y documentos notariados. ¿Lo emocional? Ese era mi problema. Su trabajo era asegurarse de que todo fuera legal, irrefutable y absolutamente a prueba de balas. Prepararé la documentación el lunes por la mañana a primera hora, dijo. Todo listo. El plazo que discutimos nos da la ejecución total en 45 días, suponiendo que no haya complicaciones. Aunque debo decirles que nunca he visto un acuerdo prenupcial con una cláusula como esta. ¿Es genial o es una locura? Quizás ambas. Ambas, estuve de acuerdo. Definitivamente ambos. Sabes que va a luchar contra esto, advirtió la señora Eali. Va a contratar abogados. Son caros. Intentarán argumentar que la obligaste a firmar. Que no entendía lo que estaba aceptando. Que la cláusula es abusiva. Que lo intenten, dije. Tienen 14 meses de preparación de su parte. Lo has documentado todo. Y ella firmó ese acuerdo prenupcial mientras veía un vídeo de YouTube sobre cómo decorar repisas. Tenemos el historial del navegador para comprobarlo. La señora Eali se rió, una carcajada que me hizo sonreír a pesar de todo. ¿Sabes qué? Llevo 47 años ejerciendo la abogacía. He gestionado divorcios, herencias, fideicomisos, de todo. ¿Y esto? Este va a ser el caso más satisfactorio en el que he trabajado en décadas. No por el dinero, aunque las horas facturables son buenas. Sino porque a veces, solo a veces, puedes ayudar a alguien que realmente lo merece. Hablamos unos minutos más, repasando detalles, confirmando plazos y asegurándonos de que todo estuviera en su sitio. La señora Eali llevaba 14 meses preparándolo. 14 meses de planificación minuciosa, archivado estratégico de documentos y reuniones discretas en su oficina donde habíamos repasado todos los escenarios posibles. Era como Batman. Si Batman usara trajes de pantalón sensatos y tuviera un título en Derecho de Yale en lugar de una capa y una historia trágica. Bueno, supongo que ahora tenía una historia trágica. Pero la señora Eali tenía la experiencia legal y eso era lo que importaba. Cuando colgué, me quedé allí sentada, en la penumbra de la habitación 6, escuchando el silbido y el traqueteo de la calefacción,
contemplando el lago medio congelado con sus tristes juncos. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Rose. Ni siquiera me molesté en leerlo. Simplemente puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y lo dejé vibrar hasta que desapareció. Podía escribir todo lo que quisiera. Podía llamar hasta que se le cayeran los dedos. Ya no importaba. Todo estaba en marcha. Se estaban archivando los documentos. Se activó el cronograma. Miré las 3 carpetas extendidas sobre la cama junto a mí. Plan A, Plan B, Plan C. 15 años de matrimonio, reducidos a 3 carpetas en un maletín de cuero en una habitación de motel con un ligero olor a moho y sueños rotos. ¿Pero saben qué? Me sentí más ligero que en años. Como si hubiera estado cargando con un peso enorme y finalmente lo hubiera soltado. El motel junto al lago, habitación 6, con su calefacción ruidosa y vista decepcionante, tenía mejor wifi que el que jamás tuvo mi matrimonio. Y mañana, cuando Rose se despertó y empezó a darse cuenta de que la llave que le había dejado no era solo un gesto dramático, sino la primera ficha de una larguísima cadena. Bueno, eso iba a ser un espectáculo tremendo. Me estiré en la cama, ignorando los resortes que protestaban, y cerré los ojos. Por primera vez en 15 años, dormí como un bebé. Déjame llevarte 2 años atrás. 2 años antes del brindis que resonó en la sala. Antes de la llave de latón y la crème brûlée. Antes de que el rostro de Richard se tornara del color del papel de impresora y el mundo de Rose comenzara su colapso a cámara lenta. 2 años antes de convertirme en el tipo que dormía en una habitación de motel con juncos medio congelados como vista. Cuando aún tenía esperanza. O quizás delirio. La línea entre esas 2 cosas se vuelve bastante difusa cuando estás casado con alguien como Rose. Era martes por la tarde, lo cual ya es un día sospechoso de la semana, si me preguntas. Nunca pasa nada bueno un martes. Los lunes esperas que sean terribles, así que al menos estás preparado. Los miércoles ya estás a mitad de camino y ves la luz al final del túnel. ¿Pero los martes? Los martes simplemente están ahí, acechando, esperando para fastidiarte cuando menos te lo esperas. Rose y yo estábamos sentados en nuestra oficina en casa. Bueno, sentarse es generoso. Yo estaba sentado en el escritorio, tratando de gestionar el papeleo para nuestra planificación patrimonial. Rose estaba sentada en el sofá de cuero al otro lado de la habitación, con el teléfono en la mano, completamente absorta en cualquier nuevo infierno que Internet le ofreciera ese día. Cariño, necesito que firmes esto, le dije, señalando la pila de documentos que la señora Eali había preparado. Cosas de planificación patrimonial. Cosas aburridas de adultos como testamentos, fideicomisos y distribución de bienes. El tipo de papeleo que te deja con la vista vidriosa y te bloquea el cerebro en defensa propia. Solo se trata de actualizar la información de nuestros beneficiarios y algunos asuntos del fondo fiduciario. Tareas legales rutinarias. Rose murmuró, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Su pulgar se movía a la velocidad del rayo. Ese gesto universal de alguien que está físicamente presente, pero mentalmente desconectado de otra dimensión. Podía ver el reflejo de su pantalla en la ventana que tenía detrás. Pinterest. Claro que era Pinterest. El sitio web donde los sueños de hogares y vidas perfectas se burlaban de la gente común con su incompetencia. Rose, lo intenté de nuevo. Esto es bastante importante. Necesitamos certificar esto antes del viernes. Sí, sí. Déjalas en la mesa de centro. Te las firmo, dijo, agitándome la mano libre sin quitarle el contacto visual al teléfono. En la pantalla, vi que estaba mirando fotos de repisas. Repisas de chimenea. Decoradas con lo que parecían ser hortensias artificiales en varios tonos de morado y blanco, colocadas en cubos de metal desgastado que probablemente costaban más que la cuota de un coche. ¿Crees que deberíamos redecorar la repisa de la sala? Pienso en un estilo más rústico y campestre. Estas hortensias son preciosas. La miré fijamente un buen rato. Allí estaba yo, tratando de gestionar documentos legales importantes que determinarían qué pasaría con todo lo que poseíamos, y ella estaba preocupada por las flores falsas. Flores falsas.
Ni siquiera los reales que morirían y necesitarían ser reemplazados, sino los sintéticos que se quedarían allí acumulando polvo mientras fingían estar vivos. Era casi poético, de una manera deprimente. Algo así como nuestro matrimonio, ahora que lo pienso. Claro, cariño, dije, porque a esas alturas, ¿qué más iba a decir? Hacía tiempo que había aprendido que discutir con Rose sobre sus obsesiones decorativas era como intentar detener la marea con una cuchara. Inútil y agotador. Las hortensias suenan geniales. ¿Pero en serio? ¿Podrías firmar esto, por favor? La señorita Ealy necesita que te los devuelvan. Bien, bien. Rose suspiró dramáticamente, como si le estuviera pidiendo que donara un riñón en lugar de simplemente firmar documentos legales. Finalmente, por fin, levantó la vista del teléfono. Lo dejó en el cojín del sofá junto a ella con la reverencia que suele reservarse para los objetos religiosos, y se levantó. Se acercó a la mesa de centro donde había dispuesto los documentos, todos cuidadosamente marcados con esas pequeñas etiquetas amarillas que tanto les gustan a los abogados. Y aquí es donde se pone interesante. Verá, llevaba trabajando con la señora Ealy en estos documentos unos 3 meses. 3 meses de planificación minuciosa, redacción estratégica y lo que la señora Ealy llamó medidas de protección. La mayor parte eran documentos estándar de planificación patrimonial, un lenguaje legal bastante aburrido sobre fideicomisos, distribuciones e implicaciones fiscales. El tipo de cosas que harían que a una persona normal se le derritiera el cerebro por las orejas. Pero enterrado allí, en la página 47 de un documento de 63 páginas, había algo especial. Algo que la señora Ealy y yo habíamos elaborado con la precisión de relojeros suizos y la venganza de poetas denostados. Cláusula 19b, un numerito inofensivo, fácil de pasar por alto si no se prestaba atención. Y Rose, bendita sea, nunca prestó atención. La cláusula decía, en un lenguaje legal muy oficial, que ocupaba 3 párrafos para decir lo que podría haberse dicho en una sola frase. En caso de que cualquiera de las partes cometa actos públicos de humillación, degradación o falta de respeto deliberada hacia la otra parte en un entorno social con 10 o más testigos, dicha conducta constituirá causal de nulidad inmediata de los derechos sucesorios, las reclamaciones patrimoniales y los beneficios conyugales, según lo dispuesto en las secciones 12 a 18 del presente acuerdo. Traducido al lenguaje común. Si me humillas públicamente delante de una multitud, lo perderás todo. Tu herencia. Tu derecho a nuestros bienes comunes. Tus beneficios conyugales. Todos. Desaparecieron. Puf. Como si nunca hubiera existido. Era hermoso. Fue diabólico. Probablemente fue el párrafo más satisfactorio que jamás haya escrito. ¿La mejor parte? La guinda del pastel de esta venganza. La cláusula no exigía engaño. No exigía robo. No exigía actividad criminal ni violencia ni ninguno de los sospechosos habituales que arruinan los matrimonios. Solo falta de respeto. Falta de respeto pública. El tipo de crueldad casual que Rose había estado repartiendo en pequeñas dosis durante años, que yo había estado tragando, ignorando y fingiendo que no me dolía. Bastaba con un gran momento público de humillación y la trampa saltaría. La señora Ealy se preguntaba si se sostendría en un tribunal. Es creativo, dijo, ajustándose las gafas y estudiando el lenguaje que habíamos elaborado. Muy creativo, pero también potencialmente cuestionable. Un buen abogado podría argumentar que es demasiado subjetivo. ¿Qué constituye humillación? ¿Quién decide si algo se pasa de la raya? Por eso debemos ser específicos, le dije. Necesitamos criterios mensurables. Número de testigos. Entorno público. Clara intención de menospreciar o faltarle al respeto. Y documentamos todo. Cada comentario sarcástico que hace delante de la gente. Cada pequeño pinchazo crea un patrón. Así, cuando ocurra el gran golpe, y ocurrirá, créeme, tenemos pruebas de que no fue algo aislado. Era un patrón de comportamiento. La señora Ealy sonrió ante eso. Una sonrisa tenue y profesional me indicó que había visto muchos matrimonios unidos por el rencor y la costumbre. O eres muy inteligente o muy paranoica, había dicho. No puedo ser ambas cosas, había respondido.
Así que allí estaba Rose, de pie junto a la mesa de centro, bolígrafo en mano, leyendo a toda velocidad 63 páginas de documentación legal como si intentara batir un récord mundial. Excepto que en realidad no estaba leyendo. Estaba hojeando. Apenas eso. Sus ojos se cerraban por la impresión de todo lo anterior, y a pesar de todo, y parte de la primera parte. Tonterías que usan los abogados para asegurarse de que nadie entienda lo que firman. Cada pocas páginas, pasaba una pestaña amarilla, garabateaba su firma, que se había vuelto cada vez más descuidada con los años, según noté, y pasaba a la siguiente. Esto es tan aburrido, se quejó, a mitad de la pila. ¿Por qué los abogados tienen que usar tantas palabras? ¿No pueden decir las cosas como la gente normal? Es para protegernos, dije con suavidad, viéndola firmar página tras página sin leer ni una sola palabra. Asegúrate de que todo sea legal y vinculante. Sí, bueno, sigue siendo aburrido, murmuró. Ya iba por la página 46. Una página más, hasta la cláusula 19b. Sentí que mi ritmo cardíaco se aceleraba ligeramente, aunque mantuve la expresión completamente neutral. Era el momento. El momento de la verdad. ¿Lo leería de verdad? ¿Le llamaría la atención algo? ¿Haría preguntas? Página 47. La hojeó, encontró la pestaña amarilla que marcaba su firma al final y firmó. Así sin más. Sin vacilaciones. Sin lecturas. Sin preguntas. Su firma, Rose M. Patterson, cruzaba la línea con tinta azul, obligándola legalmente a aceptar términos que ni siquiera sabía que existían. Fue casi demasiado fácil. Casi decepcionante. Había imaginado esto como un momento crucial, y ella lo pasó por alto como si nada, pensando en flores artificiales. Listo, dijo, firmando la última página con un gesto elegante y dejando caer el bolígrafo sobre la mesa. ¿Listo? ¿Listo? ¿Contento? ¿Puedo volver a mis repisas? Muy contento. Dije, recogiendo los documentos con cuidado, asegurándome de no manchar la tinta fresca. Gracias, cariño. Se los entregaré a la señora Eali mañana. Rose ya estaba de vuelta en el sofá, con el teléfono en la mano, mirando más fotos de decoración rústica. Definitivamente deberíamos comprar esas hortensias, dijo distraídamente, y quizás algunos de esos cubos de metal desgastado. Están muy de moda ahora mismo. Claro, cariño. Dije, guardando los documentos en una carpeta y luego en mi maletín. Lo que te haga feliz. Y eso fue todo. Ese fue el momento que selló su destino. 2 años antes, en nuestra fiesta de aniversario, se pondría de pie y me llamaría perdedor delante de 80 personas. Había renunciado a su futuro mientras compraba decoración para el hogar. Había activado su propia trampa mientras veía un vídeo sobre cómo arreglar flores artificiales en macetas rústicas. Se había engañado a sí misma, como dicen los niños, y ni siquiera lo sabía. Le llevé esos documentos a la señora Eali al día siguiente. Los certificó, los archivó y los guardó en su caja fuerte. Bueno, dijo, sellando la última página con su sello oficial. Eso es todo. Ojalá nunca tengas que usar esto. Ojalá, había aceptado. Pero incluso entonces, 2 años antes del brindis, sabía que no era así. Conocía a Rose. Conocía su crueldad despreocupada, su necesidad de ser el centro de atención, su total inconsciencia de cómo sus palabras afectaban a los demás. No era cuestión de si se había pasado de la raya. Era cuándo. Y estaría listo. La cláusula 19b estaría esperando, paciente como una mina terrestre, el momento en que finalmente fuera demasiado lejos. Una rosa clásica, sin duda. Firmó sus propios papeles de divorcio mientras decidía entre hortensias moradas y blancas. Esto no se puede inventar ni aunque se intente. Mientras tanto, de vuelta en la fiesta, porque claro que esta historia necesita volver a la escena del crimen como en una especie de thriller de venganza, Richard Patterson sufría lo que los médicos probablemente clasificarían como un evento cardiovascular significativo. No un infarto completo, claro está, pero definitivamente algo cercano. Le temblaban las manos. De repente, el cuello le apretaba demasiado.
Y aquella llave de latón, sobre la mesa junto a la crème brûlée intacta, lo observaba como si contuviera los secretos del universo. O al menos, los secretos de su inminente ruina financiera. Ahora bien, Richard Patterson no era un tonto. No se construye un imperio inmobiliario comercial exitoso siendo un tonto. No se navega por décadas de negocios despiadados, contratistas turbios y reuniones de juntas de zonificación siendo un idiota. Richard sabía de cosas. Entendía el poder de influencia. Reconocía las jugadas de poder. Y él sabía, sin lugar a dudas, que la aparición de una llave de bronce justo en el momento en que su hija humillaba públicamente a su marido no era casualidad. No era una llave cualquiera que se me cayó del bolsillo. Era un mensaje. Un mensaje muy específico, muy deliberado, que le disparó la presión arterial como si acabara de tomar un espresso. Lo que pasaba con Richard era que siempre me subestimaba. Siempre. Desde el momento en que Rose me trajo a casa para conocer a la familia hace 15 años, me evaluó y me encontró adecuado. Nada impresionante. Nada del otro mundo. Simplemente adecuado. Un tipo bastante decente con un trabajo bastante decente que probablemente trataría a su hija decentemente. No era ostentoso. No provenía de una familia adinerada. No jugaba al golf en el club de campo, ni navegaba en yates, ni hacía nada de lo que el círculo social de Richard consideraba indicadores de éxito. Yo era un tipo normal que se enamoró de su hija, y Richard me toleraba como se tolera un sedán de gama media. Te lleva a donde necesitas ir, pero no vas a presumir de ello en fiestas. Lo que Richard no sabía, lo que nadie sabía, en realidad, era que la suficiencia puede ser un disfraz muy efectivo. Mientras todos subestimaban al chico tranquilo del rincón que no hacía ruido, este prestaba atención, tomaba notas, planeaba, y justo ahora, Richard empezaba a sospechar que tal vez, solo tal vez, había calculado mal. La fiesta seguía, más o menos. La energía había pasado de ser una elegante celebración de aniversario a un ¿de verdad acabábamos de presenciar eso en tiempo récord? Los invitados se apiñaban en pequeños grupos, susurrando tras sus copas de champán, intentando decidir si irse, quedarse o hacer como si nada. Rose seguía de pie en la mesa principal, con aspecto confuso y ligeramente molesto porque su gran momento no había salido como esperaba. Sus amigas la rodeaban, probablemente diciéndole que era valiente y despampanante y cualquier otra tontería que las chicas malas se dicen cuando se pasan de la raya. Pero Richard no prestaba atención a nada de eso. Todo su mundo se había reducido a esa llave y la pequeña nota que la acompañaba. Le temblaban los dedos al alcanzarla. Y ojalá hubiera estado allí para verlo. Ojalá hubiera podido ver en vivo cómo cogía la llave, sentía su peso en la palma de la mano y leía la nota que había preparado con tanto cuidado. La nota que decía, escrita a mano, bóveda 23C, First National Bank, sucursal del centro. Quizás quieras comprobarlo antes del lunes. Antes del lunes. Ese fue el truco. Esa era la parte que lo hacía entrar en pánico. Porque Richard Patterson era un hombre de negocios, y los hombres de negocios entienden los plazos. Entienden que antes del lunes significa que tienen aproximadamente 36 horas para solucionar cualquier catástrofe que esté a punto de ocurrir. Significa que el tiempo avanza. Significa que alguien ha hecho un movimiento y ya está retrasado. Richard se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás y golpeó el suelo de mármol. Nadie se dio cuenta, excepto su esposa, Eleanor, quien lo agarró del brazo con uñas impecables y le susurró, «Richard, ¿qué te pasa? Te ves fatal». «Tengo que irme», dijo Richard con la voz tensa y estrangulada. Ya ni siquiera intentaba ser discreto. «Necesito irme ya». ¿Irme? «Richard, estamos en la fiesta de aniversario de nuestra hija. No puedes irte así como así». «Mírame», dijo Richard, sacudiéndose la mano y metiendo la llave en el bolsillo como si fuera radiactiva. Miró a su alrededor con extrañeza, vio a Rose todavía charlando con sus amigas y se dirigió directo a la salida. Sin despedidas. Sin explicaciones. Solo un hombre de 62 años con traje a medida, prácticamente corriendo por un salón lleno de invitados confundidos, mientras su esposa lo llamaba con voz cada vez más aguda. Richard llegó a su coche, un Mercedes clase S plateado que costaba más que la casa de la mayoría, en menos de 2 minutos.
Su chofer, Carlos, estaba apoyado en el capó fumando un cigarrillo y revisando su teléfono, esperando estar allí al menos 2 horas más. Levantó la vista sorprendido al ver a Richard acercándose a toda velocidad como un hombre perseguido por abejas. «Llaves», ladró Richard. «Dame las llaves». «Yo conduzco». Carlos parpadeó. En los 8 años que llevaba trabajando para Richard Patterson, el hombre nunca había conducido mientras Carlos estaba de servicio. «¿Señor?» «Es todo». «¿Todo?» «Llaves». Carlos entregó las llaves y Richard prácticamente se metió en el asiento del conductor. El motor rugió y salió del estacionamiento con un chirrido de neumáticos que definitivamente violaba la política de mantener la elegancia en todo momento del lugar. Dejó a Carlos parado allí, rodeado de humo de escape, probablemente preguntándose si aún tenía trabajo. El trayecto al First National Bank normalmente tomaba unos 30 minutos. Richard llegó en 18, infringiendo aproximadamente 47 normas de tránsito. Era sábado por la noche, lo que significaba que el banco estaba cerrado a los clientes habituales. Pero Richard Patterson no era un cliente habitual. Richard Patterson era titular de una cuenta platino con un saldo que le permitía al gerente del banco tener su número de celular personal e instrucciones para estar disponible dentro de lo razonable en caso de emergencia. Y si esto no era una emergencia, Richard no sabía que lo era. Entró en el estacionamiento del banco, con las llantas chirriando, y se quedó allí sentado un momento agarrando el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su corazón latía con fuerza. Su camisa estaba empapada de sudor a pesar del fresco aire de la tarde. Y esa llave de latón en su bolsillo parecía pesar casi 1000 libras. Una parte de él, una parte muy pequeña, muy desesperada, quería simplemente irse, fingir que no había visto la llave, volver a la fiesta, tomar otra copa y afrontar el nuevo infierno que se desataba el lunes en horario laboral normal como una persona cuerda. Pero Richard no llegó a donde estaba evitando los problemas. Llegó afrontándolos de frente, incluso cuando enfrentarse a ellos se sentía como entrar en un campo minado con zapatos de payaso. Sacó su teléfono y llamó a Thomas Garrett, el gerente del banco, cuyo fin de semana estaba a punto de ponerse mucho más interesante. «Thomas», dijo Richard cuando el hombre contestó, sin molestarse en palabras amables. «Necesito acceso a una caja fuerte». «Esta noche». «Ahora mismo». Hubo una pausa. «Señor Patterson, es sábado por la noche. La bóveda no tiene personal». «No me importa si tiene que venir usted mismo y abrirla con un soplete», interrumpió Richard. «Necesito acceder al refugio 23C inmediatamente». «Esto no es una solicitud». Algo en la voz de Richard debió de transmitir la urgencia, porque Thomas suspiró y dijo, «Dame 40 minutos». Fueron los 40 minutos más largos de la vida de Richard Patterson. Estaba sentado en su Mercedes, viendo la puesta de sol tras los edificios del centro, sintiendo cómo le subía la presión arterial con cada minuto que pasaba. Intentó llamarme, y saltó el buzón de voz. Intentó llamar a Rose para pedirle respuestas. No contestó, probablemente seguía en la fiesta, disfrutando de lo que creía su momento de triunfo. Incluso intentó llamar a Eleanor, pero ella estaba claramente enfadada porque la había abandonado en la fiesta y dejó que saltara el buzón de voz después de 2 timbres. Finalmente, Thomas llegó en su práctico cambi, con aspecto desaliñado y molesto, con pantalones caqui y un polo en lugar de su habitual atuendo de negocios. «Señor Patterson», dijo, abriendo la puerta del banco. «Espero que sea realmente urgente». «Créeme», dijo Richard con gravedad. «Lo es». Caminaron por el banco vacío, sus pasos resonaban en el vestíbulo de mármol. Thomas lo condujo a la cámara acorazada, una zona segura llena de cajas de seguridad de varios tamaños. La caja 23C era mediana, común y corriente, idéntica a docenas de otras. Thomas usó su llave maestra y la llave de latón que le había proporcionado Richard, y la pequeña puerta se abrió con un clic silencioso que resonó ensordecedor en la silenciosa cámara. Dentro había 2 documentos. Solo 2. No había dinero. Sin joyas. Sin reliquias familiares ni certificados de acciones, ni nada de lo que la gente suele guardar en cajas de seguridad. Solo 2 hojas de papel, cuidadosamente dobladas, que representaban el desmantelamiento total de todo lo que Richard creía entender sobre su yerno. Richard los sacó con manos temblorosas.
El primer documento era un contrato de compraventa notariado. Mi participación del 49% en Patterson Commercial Real Estate, la empresa que Richard y yo habíamos fundado juntos durante la última década, se había vendido. Ni a un competidor. Ni a un inversor cualquiera. A una fundación benéfica. La Fundación Delany, específicamente. Vigente inmediatamente después de la entrada en vigor de la cláusula 19b de mi acuerdo prenupcial con Rose. El precio de venta era de $1. $1. Por una apuesta de aproximadamente $8 millones. A Richard se le nubló la vista. Tuvo que apoyarse en la pared de cajas de seguridad para no caerse. $8 millones. Regalados por $1. Su empresa. Bueno, técnicamente era nuestra empresa, pero siempre la había considerado suya porque era Richard Patterson y así era como pensaba en todo. Ahora era propiedad parcial de una organización benéfica de la que nunca había oído hablar. Y no podía hacer nada al respecto. El documento fue notariado. Fechado hace 2 meses. Legal y vinculante. Con manos que parecían ajenas, Richard desdobló el segundo documento. Era un testamento. Mi testamento. También notariado. También legal. Y establecía muy claramente que, en caso de mi fallecimiento o separación legal de Rose Patterson, todos los bienes, propiedades y posesiones restantes se transferirían no a mi esposa ni a su familia, sino a Marcus Delany, de 24 años, veterano, único beneficiario de la Fundación Delany. Richard lo leyó 2 veces. Luego 3 veces. Luego una vez más porque su cerebro se negaba a procesar lo que veían sus ojos. ¿Quién demonios era Marcus Delany? ¿Por qué un chaval cualquiera de 24 años lo heredaba todo? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo llevaba planeando esto? Thomas se aclaró la garganta con torpeza. ¿Está todo bien, señor Patterson? Richard lo miró. Y por primera vez en sus 62 años, Richard Patterson no tenía respuesta. Su rostro estaba blanco como la ceniza. Sus palmas sudaban a través del caro papel. Y en algún lugar, probablemente todavía en ese motel olvidado de Dios con el lago medio congelado, yo dormía plácidamente. Sabiendo que Richard acababa de descubrir cuánto había subestimado al yerno adecuado. El tipo tranquilo. El que no causaba revuelo. El que acababa de hacer la ola más grande de todas. Se llamaba Marcus Delany. Y la primera vez que lo conocí, estaba casi seguro de que podría partirme por la mitad como un palito de pretzel sin despeinarse. El tipo tenía la complexión de alguien que había tomado una estatua griega, le había hecho un corte de pelo militar y le había enseñado a mantenerse firme con tanta perfección que hacía que mi postura encorvada de contable de mediana edad pareciera un signo de interrogación en crisis existencial. Tenía 24 años, lo que significaba que era lo suficientemente joven como para ser mi hijo si yo hubiera sido un adolescente muy irresponsable. Y se comportaba con esa clase de disciplina rígida que gritaba: he visto cosas que harían llorar a civiles con sus cafés con leche carísimos. Nos reunimos en la sala de conferencias de un hotel económico. No era el motel junto al lago con su calefacción ruidosa y su vista deprimente, sino otro hotel económico a unos 65 kilómetros al sur llamado Restuelin. Un nombre optimista considerando las paredes tan finas como el papel y la autopista interestatal que pasaba a unos 9 metros del edificio. La sala de conferencias era justo lo que se espera de un hotel económico. Paredes beige, alfombra beige, todo beige, con una mesa larga que había visto días mejores y sillas que chirriaban al mover el peso. Había una pizarra en una pared con notas de reuniones anteriores aún apenas visibles. Algo sobre las proyecciones de ventas del tercer trimestre y el aumento de llamadas en frío. Y una estación de café en la esquina con una de esas cafeteras industriales que hacían que el café supiera como si lo hubieran filtrado en un calcetín deportivo. Llegué primero, lo cual fue intencional. Quería ser quien esperaba, no quien llegaba. Es una pequeña maniobra de poder, pero cuando estás a punto de entregarle $8 millones en activos a un desconocido, recurres a cualquier maniobra de poder que puedas. Había traído café solo y un termo porque no me fiaba de la bebida del hotel y estaba sentada a la cabecera de la mesa cuando Marcus entró exactamente a las 2 de la tarde. No a la 1:59. Ni a las 2:01. Exactamente a las 2, porque, al parecer,
la infantería de marina te enseña que llegar temprano es puntual. Llegar tarde es improcedente y llegar tarde es inaceptable. Llevaba su uniforme de gala, algo inesperado, pero probablemente debería haberlo hecho. Chaqueta azul marino con más metales y cintas de las que pude identificar, camisa caqui debajo, y esas arrugas en los pantalones que parecían cortar papel. Sus zapatos estaban tan lustrados que prácticamente podía verme reflejado en ellos desde el otro lado de la habitación. Y su postura. Dios mío, su postura me hizo querer disculparme con mi quiropráctico por todos los años encorvado. El tipo se quedó como si le hubieran reemplazado la columna vertebral con una varilla de acero y luego le dijo que la supervivencia de la humanidad dependía de mantener una alineación perfecta. Señor Patterson dijo, e incluso su voz tenía ese tono militar, claro, directo, sin rodeos. Ese soy yo, dije, poniéndome de pie y extendiendo la mano, aunque puede llamarme como quiera. Está a punto de heredar los ahorros de toda mi vida, así que los títulos formales parecen un poco tontos. Me estrechó la mano. Un apretón firme. No el apretón aplastante y sobrecompensatorio que usan los hombres inseguros para demostrar algo, sino firme y respetuoso. Marcus Delany, señor, dijo, y noté que no sonreía. No de forma hostil, sino de una forma que sugería que sonreír no era su forma habitual. Debo admitir que no entiendo por qué estoy aquí. Únete al club, dije, indicándole que se sentara. Se sentó con esa precisión que parecía coreografiada, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Quieres café? Te advierto que el café del hotel sabe a desesperación, pero traje un termo de uno bueno. Estoy bien, gracias, señor. Deja de llamarme señor, dije, sirviéndome una taza. Me haces sentir viejo. Solo tengo 42 años. Me queda al menos una década más antes de que el señor se sienta apropiado. Eso provocó un leve atisbo de sonrisa, solo una ligera mueca en la comisura de sus labios que desapareció casi al instante. Progreso. Volví a sentarme y lo miré un buen rato, intentando saber por dónde empezar. ¿Cómo le explicas a un completo desconocido que le regalas todo lo que tienes porque tu mujer te llamó perdedor en su fiesta de aniversario? ¿Cómo condensas 15 años de un matrimonio que se desmorona lentamente y 2 años de planificación meticulosa en una conversación que tenga algún sentido? No puedes, pero puedes intentarlo. Tu padre me salvó la vida en 2005, dije finalmente, decidiendo empezar por el principio. ¿Lo sabías? La expresión de Marcus cambió ligeramente. No mucho, pero lo suficiente como para que supiera que la mención de su padre había tocado algo. No, señor, se contuvo. No, no lo sabía. Mi padre murió en 2006. Tenía 10 años. No sé mucho de lo que hacía antes. Era un buen hombre, dije, y lo decía en serio. Uno de los mejores hombres que he conocido, la verdad. Trabajamos juntos en un proyecto de construcción en Denver. Yo era joven, un poco tonto. Creía saberlo todo sobre electricidad porque había leído algunos libros y tomado clases. Tu padre era el capataz y sabía que yo era un mentiroso, pero tuvo paciencia, no me humilló, simplemente corrigió mis errores con discreción y se aseguró de que aprendiera bien. Tomé un sorbo de café, recordando. Hubo un accidente, un cableado defectuoso que alguien más había instalado antes de que llegáramos. No lo vi. Estaba a punto de conectar una caja de conexiones que me habría enviado suficiente electricidad para convertirme en una bengala humana. Tu padre lo vio y me apartó. Ambos caímos al suelo con fuerza, pero estábamos vivos. Me salvó la vida y nunca tuve la oportunidad de agradecerle como es debido. 6 meses después, me enteré de que había muerto. Dijeron que había sufrido un infarto. Era demasiado joven. Tenía 41 años. Marcus apretó ligeramente la mandíbula. Tenía 41 años, confirmó en voz baja. Cayó muerto en la cocina, preparando el desayuno. Mi mamá lo encontró. Le debía todo, le dije. Después intenté encontrar a tu familia, intenté ayudar, pero se habían mudado y les perdí la pista. Hace unos 2 años, contraté a un investigador privado. Le llevó 6 meses, pero te encontró. Cuerpo de Marines, 2 misiones en Afganistán. Baja honorable y actualmente trabajo como consultor de seguridad.
24 años, y ya más realizado que la mayoría de la gente del doble de tu edad. Marcus parecía incómodo con el elogio, lo que de alguna manera hizo que me agradara más. Solo hice mi trabajo, dijo. Sí, bueno, tu trabajo consistía en recibir disparos y desactivar situaciones que harían que la gente normal se mojara los pantalones, así que no le quitemos importancia, dije. La cuestión es que te encontré y me di cuenta de que por fin tenía la oportunidad de saldar la deuda que tenía con tu padre. No directamente con él, obviamente, sino contigo, su hijo, la persona que él querría que cuidara. No necesito caridad, dijo Marcus, y ahora había firmeza en su voz. Orgullo. El orgullo que nace de salir adelante por uno mismo y no pedir limosna. Bien, dije, porque esto no es caridad. Es una transacción comercial. No te doy dinero por lástima ni por culpa equivocada. Te lo doy porque, a diferencia de Rose, ella es mi esposa, mi futura exesposa. No lo gastarás en cojines ni en fuentes de champán. Eso le sacó una sonrisa de oreja a oreja. Pequeño, pero auténtico. Ni siquiera sé que es una fuente de champán, admitió. Considérate bendecido, dije. Es exactamente lo que parece, y es tan estúpido como te lo imaginas. Me costó $4,000 alquilar uno para nuestra fiesta de aniversario el fin de semana pasado. Ya sabes lo que pasó en esa fiesta. Marcus negó con la cabeza. Mi esposa se puso de pie frente a 80 personas e hizo un brindis, llamándome perdedor que firma los cheques pero que nunca será su verdadero amante, dije rotundamente. Así que le dejé la llave de una caja fuerte y me fui. Esa llave me llevó a documentos que demuestran que todo lo que tengo, mi parte del negocio, mis activos, todo, ahora va a ti en lugar de a ella. Porque prefiero darle $8 millones a un desconocido que sirvió a su país que a una mujer que pasó 15 años tratándome como un cajero automático ambulante con mediocres habilidades en la cama. Marcus parpadeó. Fue posiblemente la mayor emoción que le había visto desde que entró. $8 millones, repitió, como si no estuviera seguro de haber oído bien. Más o menos, dije mientras terminaba de redactar los últimos documentos, pero sí, $8 millones. Quizás un poco más, dependiendo de cómo se valore la empresa. Tu padre me salvó la vida, Marcus. Esa vida me generó $8 millones. Me parece justo que su hijo se lo quede en lugar de mi desagradecida esposa. Hubo un largo silencio. Marcus se quedó allí, procesando la información. Su rostro mostraba una serie de microexpresiones tan rápidas que no pude interpretarlas por completo. Conmoción. Confusión. Incredulidad. Quizás un poco de ira, como si sospechara que se trataba de una broma elaborada. Finalmente, habló. ¿Por qué yo?, preguntó con voz ronca. ¿Por qué no donarlo a organizaciones benéficas para veteranos? ¿Por qué no quemarlo si tanto odias a tu esposa? ¿Por qué dárselo a un desconocido que ni siquiera conoces? Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿Por qué, Marcus?, dije, y pude sentir mi propia sonrisa burlona a pesar de la seriedad del momento. A diferencia de Rose, no lo gastarás en hortensias decorativas ni en cubos rústicos de metal. A diferencia de sus amigas, probablemente no lo usarás para financiar la gira de reunión de tu chica mala. A diferencia de su familia, lo apreciarás de verdad en lugar de tratarlo como si fuera tu derecho de nacimiento. Y a diferencia de todos los que estaban en esa fiesta de aniversario riéndose mientras mi matrimonio se derrumbaba, tú tienes verdadera integridad. Entonces se rió. De verdad se rió. Era una risa nerviosa e insegura, y parecía que lo sorprendió tanto como a mí. Pero era real. Es una locura, dijo. Sí, estuve de acuerdo. De verdad que sí. Pero también lo es pasar 15 años casado con alguien que te ve como una fuente conveniente de financiación. También lo es pagar tu propia fiesta de aniversario donde te ridiculizan como en un especial de Comedy Central. Así es todo en mi vida durante la última década y media. La locura parece bastante típica a estas alturas. Marcus negó con la cabeza, todavía procesando la situación. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó finalmente. Nada, dije. Solo administrar mejor ese dinero de lo que lo habría hecho Rose. Lo cual, siendo sinceros, es un listón increíblemente bajo.
Podrías prenderle fuego a la mitad y aún así hacerlo mejor que ella. Pero espero que lo uses para algo bueno. Empieza un negocio. Ayuda a otros veteranos. Compra una casa. Inviértelo. Lo que quieras. Es tuyo. Es una locura, repitió Marcus. Pero vi que algo cambiaba en su expresión. Aceptación, tal vez. O al menos el principio. Bienvenido a mi mundo, dije, levantando mi taza de café en un brindis fingido. Población, nosotros, al parecer. Le estrechó la mano de nuevo, y esta vez, cuando se la estreché, se sintió diferente. No solo una formalidad, sino una conexión real. Una transferencia de confianza de una generación a otra. De un hombre que tenía una deuda con el hijo del hombre que lo salvó. Marcus Delaney, exmarine de 24 años, con una postura que me hacía doler la espalda solo de mirarla. Ya era una mejor persona que lo que habían formado 15 años de matrimonio. Ya era alguien a quien podía respetar. Definitivamente, ya es mucho mejor que tirar almohadas en fuentes de champán. De vuelta en la ciudad, aproximadamente 72 horas después del brindis que resonó en la sala, Rose estaba teniendo lo que podríamos llamar un momento de revelación. Solo que en lugar de Jesús, era Greg Morrison, el Señor. Y en lugar de salvación, le ofrecía un asiento en primera fila para ver cómo su vida se iba al garete. La oficina de Greg estaba en uno de esos edificios del centro que gritaban: cobramos por minuto y el agua cuesta más que tu almuerzo. Ventanales de piso a techo y muebles minimalistas que parecían caros porque eran incómodos. El tipo de lugar donde hasta el aire parecía tener un precio. Rose irrumpió como si estuviera haciendo una audición para un papel en una telenovela sobre mujeres agraviadas que buscan justicia. Y quiero decir irrumpió. Sin cita previa. Sin llamada previa. Simplemente pasé junto a la asistente de Greg, una veinteañera llamada Jennifer que parecía agotada por tratar con clientes con derecho a todo, y abrí la puerta de su oficina con tanta fuerza que rebotó contra la pared y casi la golpeó. Estaba hecha un desastre, lo cual fue impactante porque Rose Patterson no hacía desastres. Rose Patterson lucía atuendos cuidadosamente seleccionados para Instagram, un peinado y maquillaje perfectos que parecían naturales, pero que le llevó una hora lograr. ¿Pero hoy? Hoy Rose parecía que se había vestido a oscuras durante un terremoto. Sin lápiz labial, lo cual quizás era lo más alarmante de todo. Rose sin lápiz labial era como un pastel de bodas sin glaseado. Técnicamente seguía siendo funcional, pero fundamentalmente errónea. Sin perlas, que solía usar incluso para ir al supermercado porque su madre le había inculcado que las mujeres siempre usan accesorios. Llevaba el pelo recogido en una coleta despeinada que se había soltado a mitad de la cola, con mechones sueltos alrededor de la cara. Llevaba pantalones de yoga. Rose, quien una vez me dijo que usar pantalones de yoga en público era un signo de decadencia social, y una sudadera enorme que podría haber sido mía en algún momento. Parecía que había estado llorando, lo cual probablemente era cierto, y su mirada tenía esa mirada salvaje y desesperada de quien acaba de darse cuenta de que ha cometido un error catastrófico. «Deténlo», exigió, golpeando el escritorio de caoba de Greg con tanta fuerza que su taza de café saltó. «Tienes que detenerlo. Esto es una locura. Esto es ilegal. Tiene que haber algo que puedas hacer». Greg, para su crédito, ni siquiera se inmutó. Llevaba 23 años ejerciendo el derecho de familia, lo que significaba que había visto todos los tipos de colapsos matrimoniales conocidos. ¿Esposas llorando? ¿Martes por la mañana? ¿Discusiones a gritos en su oficina? ¿Miércoles por la tarde? ¿Alguien amenazando con prenderle fuego al coche a su ex? Eso fue el jueves pasado. Greg lo había visto todo, lo había oído todo, y había desarrollado esa calma serena que normalmente solo se consigue con una práctica intensa de meditación o con una medicación fuerte. Dejó el bolígrafo, juntó las manos sobre el escritorio y miró a Rose con la expresión de un hombre al que le pagan $400 la hora por dar malas noticias. «Buenos días», Rose dijo con calma. «Siéntate, por favor». «No quiero sentarme». Rose gritó, pero se sentó de inmediato porque, incluso en medio de una crisis nerviosa, años de condicionamiento social sobre la educación prevalecieron. Greg, se lo está llevando todo. ¿Todo?
la casa, el negocio, las cuentas. No puede con esto. Dime que no puede con esto. Greg metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó un expediente. No cualquier expediente, sino el expediente. El que había estado trabajando con la señora Early durante 2 años. El que contenía cada cláusula cuidadosamente redactada, cada párrafo estratégico, cada mina legal que había plantado durante esos meses en que Rose estaba demasiado ocupada con Pinterest como para darse cuenta de lo que firmaba. Lo deslizó por el escritorio hacia ella, y Rose lo miró como si fuera una serpiente viva. Tu marido puede con esto, dijo Greg, con un tono neutral y profesional. De hecho, ya lo hizo. Todo lo que estás viendo ahora mismo es completamente legal y vinculante. Firmaste los acuerdos, Rose, varias veces, con testigos y ante notario. Pensé que eran formularios de reformas de viviendas, balbuceó Rose, y madre mía. Ojalá hubiera estado allí para ver la cara de Greg cuando dijo eso. Habría pagado dinero de verdad, por verlo procesar esa declaración. Greg arqueó una ceja, lo que para un abogado era como gritar, ¿en serio? Abrió el expediente y empezó a hojear páginas, docenas de ellas, todas marcadas con esas pequeñas pestañas amarillas. Rose dijo lentamente, como si le explicara algo a un niño particularmente torpe. Estos documentos tienen 63 páginas. Contienen palabras como hasta ahora, no obstante y parte de la primera parte. Tienen mi membrete en cada página. Te los entregó un notario público que te vio firmarlos y verificó tu identidad. ¿En qué momento del proceso pensaste que estabas aceptando renovar un baño? Rose se sonrojó. Estaba ocupado. Estaba planeando la fiesta de aniversario. Tenía 1.000.000 de cosas en la cabeza. No tuve tiempo de leer cada palabra. Así no funcionan los documentos legales, interrumpió Greg, con un leve atisbo de frustración en su tono profesionalmente neutral. Así no funciona nada de esto. Al firmar un documento legal, certificas que lo has leído, comprendido y aceptado sus términos. No importa si estabas ocupado planeando una fiesta o viendo cómo se secaba la pintura. Firmaste. Eso es lo que importa. Pero no sabía que estaba firmando. Rose insistió, con la voz estridente otra vez. Me engañó. Me los dio a propósito cuando estaba distraída. Eso tiene que contar para algo. Greg cerró el expediente y se recostó en su costoso sillón de cuero, que probablemente costó más que mi camioneta. Déjame preguntarte algo, Rose. Cuando tu esposo te pidió que firmaras estos documentos, ¿te puso una pistola en la cabeza? ¿Qué? No, claro que no. ¿Te amenazó? ¿Te coaccionó? ¿Te obligó de alguna manera? No, pero ¿te impidió leer los documentos? ¿Ocultó partes de ellos? ¿Te apresuró a firmar? Rose abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Me los dio mientras miraba Pinterest, dijo débilmente, como si fuera una especie de defensa. Entonces, lo que me estás diciendo, dijo Greg, y juro que podía oír el cansancio en su voz aunque no estaba allí, es que tu esposo te pidió que firmaras documentos legales importantes, elegiste mirar Pinterest en lugar de leerlos, y ahora estás molesta por las consecuencias de tus propias decisiones. Se supone que debes estar de mi lado, prácticamente gritó Rose. No estoy del lado de nadie, dijo Greg con firmeza. Soy abogado. Me baso en hechos y leyes, no en sentimientos ni posturas. Y lo cierto es que usted firmó un acuerdo prenupcial con la cláusula 19b, que establece explícitamente que los actos públicos de humillación constituyen motivo de pérdida inmediata de los derechos sucesorios y de reclamación de bienes. Luego procedió a humillar públicamente a su esposo delante de 80 personas. Activó la cláusula. Cayeron las fichas de dominó. Ese es el final de la historia. La cara de Rose se arrugó. Lágrimas de verdad empezaron a correr por sus mejillas, manchando el poco maquillaje que llevaba en mechones grises que la hacían parecer un mapache triste. Tiene que haber algo que podamos hacer, susurró. ¿Algún resquicio legal? ¿Algún tecnicismo? Cualquier cosa. Greg suspiró y, por un instante, casi pareció compasivo. Casi. Rose, he revisado estos documentos con otros 3 abogados. Son irrefutables.
Quien lo seleccionó sabía exactamente lo que hacía. Se ha abordado preventivamente cualquier posible desafío que pudiéramos plantear. Se ha cerrado cualquier resquicio legal. Este es uno de los trabajos legales más meticulosos que he visto en mi carrera. Así que eso es todo. Rose dijo, con la voz entrecortada, lo pierdo todo, 15 años de matrimonio, y me voy sin nada. No te quedas sin nada, corrigió Greg. Según el acuerdo de separación, conservas tus pertenencias, tu vehículo y una indemnización de $50.000. Es una cantidad bastante generosa, considerando que violaste los términos de tu acuerdo prenupcial. $50,000, repitió Rose, como si Greg le hubiera dicho que le darían 50 centavos. No es nada. Es una broma. La casa por sí sola vale la pena. ¿La casa que tu esposo compró antes de casarse y que mantuvo el título solo a su nombre? Greg interrumpió, esa casa. No tienes derecho a ella. Nunca lo fue. Nunca fue un bien conyugal. La boca de Rose se abría y cerraba como un pez jadeando. Conocía esa mirada. Era la mirada de alguien que se daba cuenta de que el mundo que creía comprender había sido completamente diferente desde el principio. Era la mirada de alguien que había estado jugando a las damas mientras todos los demás jugaban al ajedrez. Esa era la mirada de alguien que había pasado 15 años dando por sentado a su cónyuge y acababa de descubrir que había consecuencias. ¿Y el negocio? Rose intentó desesperadamente. Soy la hija de Richard. No va a dejar que un extraño se apodere de la propiedad. Su esposo vendió su 49% de participación a una fundación benéfica, dijo Greg, sacando otro documento. La venta se ejecutó hace 2 meses y se presentó ante el Estado la semana pasada. Ya está. Tu padre puede comprar la fundación si quiere, pero eso es entre él y ellos. No tienes ningún derecho a participar en esa negociación. Es por el brindis, dijo Rose de repente, como si acabara de tener una revelación. Todo esto es por un brindis estúpido en una fiesta. Me está arruinando la vida por una broma. Greg se inclinó hacia adelante y, al hablar, su voz tenía un tono cortante que probablemente puso nervioso al abogado contrario en el tribunal. Rose, déjame ser muy clara en algo. Tu esposo no te arruinó la vida. ¿Lo hiciste? Pasó 2 años documentando cuidadosamente cada falta de respeto pública. Cada comentario sarcástico que hiciste en las cenas. Cada mirada de disgusto delante de sus amigos. Cada pequeña broma a su costa. Tiene testigos. Tiene citas. Tiene un patrón de comportamiento que demuestra que no fue un incidente aislado, sino un problema a largo plazo que culminó en ese brindis. Le acercó un fajo de papeles. Esto es solo una fracción de la documentación. Hay 17 incidentes distintos en los últimos 2 años en los que testigos la oyeron burlarse públicamente de su esposo. Lo llamó aburrido en la fiesta de cumpleaños de Janet. Decirle a tu club de lectura que era aceptable en todos los sentidos. Con énfasis en aceptable. Hacer bromas sobre su ropa, su trabajo, sus aficiones, su inteligencia. Todo documentado. Todo presenciado. Toda la evidencia de que creaste un ambiente matrimonial hostil. Rose miró la pila de papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. La gente hace bromas sobre sus parejas todo el tiempo, susurró. ¿Es normal? Eso es lo que hacen las parejas. Hay una diferencia entre las bromas cariñosas y la degradación sistemática, dijo Greg. Los abogados de tu marido argumentarán, con éxito, debo añadir, que cruzaste esa línea repetidamente y luego la arruinaste con ese brindis. Les diste todo lo que necesitaban. ¿Y ahora qué hago?, preguntó Rose, y su voz sonaba pequeña. Derrotada. Nada como la mujer segura de sí misma que se plantó en esa fiesta creyéndose tan lista, tan atrevida, tan valiente. Greg cerró el expediente con una firmeza que se sintió como un portazo. Firmaste el acuerdo de separación. Tomas tus $50,000. Sigues adelante con tu vida. ¿Y Rose? La miró con seriedad. Aprendiste de esto. Aprendiste que las acciones tienen consecuencias. Aprendiste que el tipo callado que crees que es fácil de convencer podría ser solo alguien que toma notas.
Y aprendiste a leer lo que firmas. Rose salió de la oficina de Greg con cara de haber sido atropellada. O tal vez como si acabara de darse cuenta de que llevaba 15 años conduciendo hacia un precipicio y finalmente se había quedado sin camino. Jennifer, la asistente, disimuló su tropiezo con una mirada cómplice que sugería que ya había visto esa misma situación antes, con otros nombres y rostros. Greg estaba sentado en su escritorio, probablemente ya facturando el tiempo. Y en el fondo de su mente, probablemente pensaba lo que todos piensan cuando ven una autodestrucción espectacular. Bueno, ella realmente se renovó al salir de su matrimonio, ¿no? Una semana después, Richard llegó a mi cabaña. El hombre parecía haber envejecido 10 años en 7 días. Lo cual, sinceramente, no me sorprendió, considerando que todo su mundo había implosionado más rápido que un suflé en un terremoto. Su rostro tenía más arrugas de las que recordaba. Tenía los ojos inyectados en sangre. Y llevaba vaqueros y una camisa de franela en lugar de su habitual uniforme informal de negocios. Lo cual me dijo más sobre su estado mental que cualquier conversación. Al principio no hablamos mucho. Le di un vaso de whisky de centeno. Del bueno, no de esos baratos. Y nos sentamos junto al fuego, viendo bailar las llamas mientras el silencio se extendía entre nosotros como un caramelo. Era el tipo de silencio que no era incómodo, solo pesado. Cargado con todo lo que ambos sabíamos pero aún no queríamos decir en voz alta. Ahora me culpan, dijo Richard finalmente. Su voz áspera, como si hubiera estado haciendo gárgaras con grava. Rose y Eleanor. Dicen que es culpa mía. Que debí haberlo visto venir. Que debí haberte controlado mejor. Resoplé mi whisky. ¿Control? Richard, yo no era un perro con correa. Era quien pagaba la correa. ¿Qué diferencia? Se rió entre dientes a su pesar, con un sonido seco y amargo que no tenía nada de humor. Sí, empiezo a darme cuenta. Dio un largo trago y luego miró fijamente el fuego. ¿De verdad dijo ese brindis? Asentí. Palabra por palabra. Me llamó perdedor que firma los cheques pero nunca será su verdadero amante. Delante de 80 personas, incluyéndote a ti. El rostro de Richard se arrugó ligeramente. Y yo estaba pálido como la ceniza cuando leí esa nota. Como si alguien te hubiera abierto una válvula de drenaje en el alma. Lo confirmé. Bebimos en silencio después de eso. Richard se fue una hora después, con la culpa agobiándolo como una mochila llena de ladrillos. Me quedé junto al fuego, con una paz que me envolvía como una manta cálida, viendo las brasas arder y sintiéndome más ligero que en 15 años. Semanas después, Rose recibió la última notificación. Cada activo, cada título, cada cuenta se había transferido legalmente. Se dejó caer en una silla, pálida como la leche desnatada, mientras su madre chillaba de fondo como una loca que acaba de descubrir que su tienda favorita iba a cerrar. Rose me llamó 17 veces ese día. 17, cada llamada iba directamente al buzón de voz. Allí se unían a los más de 100 mensajes que había estado ignorando con gusto. Empezaron a llegarle mensajes a oleadas. Tenemos que hablar. Esto es ridículo. Era solo una broma. Por favor, llámame. Estás siendo irrazonable. Cada uno más desesperado que el anterior. Como si pensara que si hubiera encontrado la combinación correcta de palabras, podría deshacer 2 años de planificación con un mensaje de texto. ¿Mi respuesta? Silencio. Silencio total, hermoso y ensordecedor. Porque a veces el mejor chiste es saber cuándo callarse. Me senté en mi camioneta afuera de la casa una última vez, observando a través del vidrio empañado cómo parpadeaban las luces adentro. Pude ver sombras moviéndose tras las cortinas. Probablemente Rose y su madre estaban teniendo otra crisis por su situación. Sin malicia. Sin gritos. Sin violines dramáticos tocando una banda sonora triste. Solo un cierre silencioso. ¿Querían un brindis? Bueno, aquí está el mío. Por el perdedor que firma los cheques, pero nunca más por ti. Salud.